En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí de nuevo en contacto para que podamos meditar sobre los regalos que el Señor nos ha hecho, sobre los regalos que el Señor nos hace. Y hoy el regalo sobre el cual vamos a meditar se llama el reposo. Vamos a meditar acerca de el reposo. ¿Por qué? Porque los padrecitos tienen que descansar los lunes, porque no tiene nada aquí ni de reclamo, ni de comenzar a pedirle que déjenme tranquilo, ni nada. Aquí vamos a ponernos delante de ese gran regalo que el Señor nos ha hecho para que tengamos nosotros vida eterna. Así que pedimos que el Espíritu Santo nos llene y nos pueda permitir comprender todo aquello que nos llegue a nuestro entendimiento. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Yo espero que hayan tenido un buen domingo, un feliz Día de las Madres. Y pues es el momento del reposo. El reposo como tema. Ya vamos a ver qué pide el Señor para nosotros, el reposo. Porque el hombre desde que existe tiene alternativas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Trabajo, reposo. Agitación, quietud. Parece que, es decir, para vivir deben coexistir los contrarios. Y te quiero y te odio, y te rechazo y te llamo, etc. Y entonces parece que nunca estamos en algo cierto, seguro. No es que parece. Que ya vamos a ver por qué el Señor nos ha regalado el reposo. ¿Qué significa eso de descansar, de reposar? Si ustedes buscan la palabra reposo en la Sagrada Escritura, ustedes se van a encontrar de que reposo te manda al sábado. Sábado, que viene de la palabra hebrea que dice Shabbat. Shabbat. Y entonces el sentido original de los Shabbat es descanso. Y no nombrar un día de la semana, porque ahí la Biblia no está nombrando un día de la semana, sino que simple y sencillamente hace referencia al descanso. Trabajará 7 días, trabajará 6 días, y el séptimo día será el día del Shabbat, del descanso. Entonces, no es como lo entendemos actualmente, sábado. Antes los judíos lo entendían como el día de descanso. Entonces, esto es de origen hebreo, como ustedes se están enterando. Ustedes se dan cuenta de que estamos entrando en una temática que muchos de ustedes tal vez conocen, pero no se dan cuenta que la conocen. ¿Por qué? Porque, es decir, estamos queriendo introducirnos al tercer mandamiento de la ley de Dios. Decía el Papa, no son mandamientos, son palabras. Ok, a la tercera palabra que Dios nos ha dado. ¿Y para qué nos ha dado estas palabras? Para que tengan vida eterna, para que tengamos vida eterna. O sea que el descanso es para tener vida eterna. No para que se haga eterna la vida descansando.
sino para tener vida eterna. Y entonces, claro, a nosotros ya vamos a ver cómo nos ha llegado este mandamiento. Este mandamiento a nosotros nos ha llegado fruto de traducciones y tradiciones. Pero en la Biblia aparece descanso muchas veces. Y la primera vez que aparece descanso, nosotros lo vamos a encontrar en Génesis, cuando Dios ha creado el cielo, la tierra, las estrellas, los animales, primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo. ¿Qué pasó en el séptimo día? Pues el Señor descansó de todo lo creado. Yo me preguntaría o les preguntaría, ¿acaso Dios necesita descansar? Pues entonces vamos a tratar de entender un poco más adelante por qué ese descanso, qué es lo que nos está regalando el Señor con eso que aparece ahí al principio de la Biblia en Génesis. O sea, Dios 6 días ya y se cansó. Pues no se trata de que Dios sea cansado, porque Dios no se ha cansado. En Éxodo encontramos ya el descanso como un precepto. Ya decíamos, el tercer mandamiento. Y Moisés transmite al pueblo después de bajar del Sinaí. Moisés baja, acuérdense que Moisés baja del Sinaí y la primera vez no les dio nada, porque se enojó al ver que estaban aquellos bailando en torno a un ídolo que se habían hecho, un toro de oro que tenían ahí, y rompió las tablas de la ley. Entonces, después de haber quebrado todas aquellas piedras que llevaba en la mano, volvió a subir para que el Señor le volviera a dar, y después le transmitirá oralmente al pueblo las palabras, como dice el Papa Francisco, le transmitirá los mandamientos, le transmitirá lo que el Señor quiere. Y entonces, ¿qué quiere de su pueblo el Señor? Le dirá, acuérdate del día del... Ya ahí muchos ponen sábado. Si agarramos la Biblia en hebreo, diría del Shabbat. Entonces hay algunos que quieren ser muy literales y nos ponen, acuérdate del día del descanso, del reposo, para santificarlo, porque 6 días trabajarás, pero el séptimo día es de descanso. Fíjense lo que está diciendo aquí. No está diciendo el sábado es de descanso, el domingo es de descanso. No, dice 6 días trabajarás, el séptimo de descanso. Así que ustedes hagan cuenta. Si Dios comenzó la creación en martes, el descanso fue el lunes. Si Dios comenzó la creación el miércoles, el descanso fue el martes. Si Dios comenzó la creación el viernes, el descanso será el jueves. Y entonces, Shabbat será jueves, Shabbat será domingo, Shabbat será, y puede cambiar. El séptimo día es el día de descanso. ¿Y para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es de descanso. Según Génesis, el propio Dios descansó al séptimo día, después de 6 días de formar los cielos y la tierra. También en la Biblia se maneja el concepto de año sabático. ¿Y por qué ese concepto lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, el año sabático? O el año de descanso. Es que yo estoy con estrés, es que yo no aguanto. Muchas veces ustedes escuchan, nosotros los curas, alguien pidió año sabático, es que el padrecito está en año sabático. Pero no es este concepto bíblico, no es el mismo que manejamos hasta nuestros días. Si nosotros nos vamos de nuevo a la Biblia, el concepto del descanso sabático fue adoptado por el pueblo de Israel
y fue adoptado por el pueblo de Israel para descanso humanitario, la tierra, los animales, los esclavos. Y aquí el descanso que hemos recibido nosotros, el descanso que se nos ha traducido, fíjense que ya el tercer mandamiento, ¿qué es lo que nos dice? O lo que hemos recibido, o lo que hemos estudiado, o lo que estamos enseñando a los niños. Tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarán las fiestas. Díganme, ¿dónde dice descanso ahí? ¿Dónde se habla de descanso? ¿Dónde se habla de descanso? ¿Quién se santificará la fiesta? O sea, que la fiesta le vamos a poner un santo ahí, le vamos a hacer ¿qué significa santificar la fiesta? Pero bueno, dejémoslo ahí. Por eso muchas veces algunas traducciones se nos hacen inentendibles, o sea que no se entiende. No se entiende. Porque si ya por lo menos se nos dijera el séptimo día de descanso, ahora vamos, sí, entremos en materia. ¿Qué quiere decir descansar? ¿Qué quiere decir descansar? Descansar no es una fuga. Entonces, a ver, todos, déjenme ver, yo voy a cerrar la puerta, estos niños vayan a jugar allá, yo quiero descansar y quiero, es decir, huye de la realidad. Huye de la realidad. ¿Y cuánta gente huye de la realidad? Buscando la droga, buscando el alcohol, buscándose otra señora. Ay, es que ya mi señora tiene 40 años y yo quiero 2 de 20 y te va a hacer el trío. Porque eso es lo que ha visto en la televisión y eso es lo que cree. En eso está la felicidad. Ya estoy cansado de este viejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor te dio un jovencito. Porque este viejo ya no es como antes. Pues claro que ya no es como antes, ni tú eres como antes. Ni tú eres como antes. Por eso el Señor nos está regalando que descansemos. Y descansar no significa dejar de hacer. Entonces, como ya estamos viejos, dejamos de hacer. Ya, yo estoy viejo, ya no puedo ayudarte, yo estoy viejo, ya no puedo trabajar, yo estoy viejo, ya no puedo satisfacerte, etc. ¿Y qué? El Señor no nos ha hecho, llegarán a la inutilidad. Y ahora, como son inútiles, obsoletos, pues no es cierto. Porque dice el Salmo, en la vejez seguiré dando fruto. En la vejez. Hay algunos que ni siquiera están viejos, todavía jovencitos y ya no pueden con la vida. Ya son ahí, es decir, ahí están todos. ¿Por qué? Por el estrés, por la situación actual, porque los estudios le hicieron que estuviera pensando en la eternidad del cangrejo. Pero el Señor no ha querido eso, porque eso no es descansar. Yo ya estoy estresado del estudio, me voy a tomar un año de descanso y después sigo a la universidad. Eso que te lo crea tu abuela, que es la única que te cree todas tus mentiras. Porque no es cierto. No es cierto que vas a descansar. No es cierto, porque el verdadero descanso no está en que te hagas esclavo de. Bueno, como ya no puedo, ahora voy a pasar divirtiéndome, voy a ir a la playa con los amigos y esto y el otro. ¿Y qué? Te estás haciendo esclavo. No andar ahí perdiendo el tiempo como tonto, abriendo la boca y haciendo qué, haciendo nada. El descanso no dice ahí que es para hacer nada. El descanso es una pausa que el Señor permite después del trabajo para que tu vida y mi vida y nuestra vida tenga una melodía, un sonido. Las palabras, si no hay una pausa, si no van separadas, imagínense que comienza a decir una retaíla aquí, todas las palabras pegaditas ahí, y ¿qué? Todo pegado ahí. Nadie me entendería. Nadie me entendería. Tendría que estar muy atento para entender la retaíla. O la música que no tuviera sus pausas.
y me van dando todas las notas ahí sin una pausa, no se entendería. Entonces, ¿qué? Hay que irle dando pausa para que haya ritmo, y así pasa en la vida. Esa pausa que el Señor nos da al trabajo, cada pausa se llama descanso. Bien, entonces, el hombre siempre va a estar buscando ¿qué? Realizarse, el gozo, la alegría, todo. Es decir, el deseo, muchos creen que con esto de la pandemia, ay, no se toque, nada abrazo, nada, entonces ya no nos vamos a seguir queriendo, ya nadie se va a querer. No es cierto, no es cierto, porque nunca la humanidad ha seguido adelante, y la historia nos lo puede decir, que vamos a vivir solamente porque hay un decreto que dice, bueno, y se termina, de hoy en adelante no hay descanso, siempre trabajo. Pues no es cierto, porque siempre el hombre va a encontrar el momento para descansar, porque descansar no significa que no se trabaja. Yo les podría decir, yo he visto en Europa y lo he visto aquí en Costa Rica también, hay gente que el día de descanso es cuando más trabaja, cuando más se cansa. ¿Por qué? Porque van al trabajo y aquel ritmo, aquella rutina en la casa, pero el día de descanso, el día que no van al trabajo, pues ese día tienen que lavar la casa, limpiar el carro, limpiar aquí, limpiar la olla, sacar todo, sacan los muebles, meten los muebles, y después salir corriendo porque queremos ir a la playa, y vamos a la playa, volvemos de la playa, es decir, solo con estarlo diciendo ya me cansé yo. Imagínense estarlo haciendo. Entonces, eso no es el descanso, eso no es el reposo del que hablamos, o el que nos ha querido revelar el Señor. Porque el hombre, día y noche, dice, no tiene reposo el hombre. ¿Para qué buscar? ¿Para qué buscar? Puesto que no se alcanza nunca. Esto lo dice el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico. Y el libro del Eclesiástico dice, el hombre está en continua tentación, y lo busca de día, y lo busca de noche, y nunca encuentra el reposo. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué buscar reposo si solo lo vamos a tener cuando muramos? Entonces, el Eclesiastés a veces aparece muy negativo en cuanto a la tragedia que vive el hombre, porque todo lo que vivimos al final de cuentas es vanidad, vanidad de vanidades, decía cuál es la existencia del hombre. Pero recordemos que eso nos lo dicen los libros de la sabiduría, en donde está hablando un pueblo que todavía no ha conocido a Jesucristo. Aunque tengan una historia, aunque tengan profetas, aunque tengan alegrías y tristezas, pero todavía les falta llegar a la plenitud de todas las promesas cumplidas, que será con Jesucristo. Y entonces una de las promesas cumplidas será encontrar la vida eterna en el descanso. Tercer mandamiento. Entonces, el verdadero descanso no es cesar de toda actividad, no es no hacer nada, sino consumación de la actividad. Entonces viene a ser ya, acá en la tierra, un gusto anticipado del cielo. Un gusto anticipado del cielo. ¿Qué significa? Que el artista que nos hizo este crucifijo, cuando encontró descanso, cuando terminó su obra, ahora sí, descansa, alma mía. Y ese es el sentido que nos quiere regalar el Señor con la creación.
El Señor ha hecho la creación un día, 2 días, 3 días, 6 días, y el séptimo descansó. ¿Por qué? Porque ya había completado la creación. Ya había, ahora sí, ya terminé. Ahora sí, ya soy doctor. Ahora sí, ya soy ingeniero. Ahora sí, ya saqué la enfermería. Ahora sí, ya saqué la psicología. Ya, ahora sí descansa. ¿Descansa de qué? Que ahora comienza lo mejor. Vas a ejercer tu profesión. Descansarás de tantos estudios y exámenes y cosas, pero sí te viene más trabajo, porque ese es la vida del hombre. Esa es nuestra vida. Nuestra vida no termina en que, bueno, yo voy a ser feliz cuando me case. ¿Cuánta gente se casa? Y después son llantos porque están casados, porque han puesto límite a su felicidad, han puesto límite a lo que Dios está haciendo y han delimitado todo a el día del matrimonio, como si el día del matrimonio fuera el momento que Dios ha escogido para que vivan el matrimonio. No, el matrimonio se vive hasta que la muerte los separe. Y como no hemos aprendido a vivir en esta vida, es decir, cada momento frustrante se nos convierte en una frustración de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no sirve para nada este matrimonio, y no sirve para nada hacerse cura, y no sirve para nada hacerse monja, y no sirve para nada porque, es decir, a uno lo tratan. ¿Y qué te voy a contar yo si lo estás viviendo? ¿Qué te voy a decir? Si sos jovencito y ya estás como que fuera un anciano amargado, triste, ¿por qué? Porque no hay descanso en ti. No hay descanso. ¿Qué significa no descansar, no reposar? Dice la Sagrada Escritura que el pobre encuentra descanso en su Señor. En cambio, el impío no logra descansar para nada, porque son como olas que están ahí moviéndose, una tempestad que está ahí, un mar que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. No hay descanso para el impío, para el necio, para el que se encuentra en pecado. Aquel creyó que ahí está en el noticiero buscando el cuerpo de una muchacha, de una joven, y aquel que creyó que matándola y escondiendo iba a descansar su alma, pues ahí estará tribulando, esperando, no descansará. Y cuando me encuentren, y tantos años de cárcel, y cuando me encuentren y me van a encontrar y me van a ir el cuerpo, seguramente este hombre no descansa. Esta persona que ha hecho la maldad no descansa. Entonces el Señor, ¿qué hace? Te llama a volver por el buen camino. El buen camino, el camino que ha hecho para un pueblo, el camino que ha hecho para ti. Porque el de reposar es signo de libertad, signo de liberación. Por eso el Señor le ha dado al pueblo de Israel una norma, que debe dejar reposar animales, debe dejar reposar trabajadores el día del Shabbat, el séptimo día, el séptimo mes, el séptimo año. ¿Y por qué? Es una razón humanitaria. Y a esta razón humanitaria, porque es decir, si sigue trabajando 24 sobre 24, se le muere la bestia, se le muere el esclavo y se queda sin bestia y sin esclavo. Aparte de esta razón humanitaria que tendrá que observar el pueblo de Israel, el Señor le dice: acuérdate que eras esclavo, de que fuiste liberado de los trabajos forzados en Egipto. Y entonces el pueblo de Israel tendrá que cumplir con esta ley que el Señor le está imponiendo, no solamente por razones humanitarias, que se queda sin bestias, que se queda sin animales,
sino que el pueblo de Israel tendrá que cumplir porque tiene una historia. Y esa historia el Señor la ha sanado, lo ha liberado del faraón. Acuérdate de cuando eras esclavo. Y entonces el pueblo hace memoria de lo que ellos vivían en la esclavitud. Y entonces, ¿por qué va a dar descanso a sus animales? ¿Por qué va a dar descanso a sus esclavos? Porque recuerda que eso significa la libertad que está viviendo. El mismo descanso te lleva, ¿a qué nos lleva? A participar, ya lo decíamos anteriormente, del reposo del Creador. Participar del reposo del Creador. ¿Para qué? Porque según la tradición sacerdotal de la Sagrada Escritura, el hombre que observa el sábado imita a Dios. O sea, yo descanso el séptimo día, estoy haciendo como hizo Dios. Estoy imitando a Dios. Y entonces, estoy imitando a Dios ¿en qué? ¿En qué? En darle un lugar, en santificar ese día, en convertirlo en un día santo de descanso para mostrar la imagen de Dios, de que yo soy como Dios, bendiciendo al Señor, haciendo alabanza al Señor, dándole culto. Entonces, el reposo no solamente va a significar la libertad, que el Señor me ha hecho libre. Como el Señor me ha hecho libre, yo tengo la alegría de vivir ese día de reposo, sino que también el Señor me ha hecho hijo de Dios, hijo suyo. Como yo soy hecho a imagen y semejanza de Él, siendo imagen y semejanza de Él, ¿qué hago? Lo que Dios ha hecho. Reposo 7 días después. Y reposo 7 días después. Fíjense que esto lo da, hace gracia para nosotros ver a los judíos, observar el Shabbat, el descanso, observar el día de reposo. ¿Y por qué hace gracia a los judíos? Porque para los judíos el Shabbat inicia de viernes a las 6 de la tarde a todo el sábado. Y entonces, ¿qué pasa? Como ellos lo observan de viernes a todo el sábado para nosotros el sábado, entonces todo el mundo dice Shabbat, sábado, es sábado, sí, es sábado, es Shabbat, sábado. Entonces, sábado es el descanso para los judíos. Y entonces, ese día ellos no hacen nada, absolutamente nada de trabajo, ni siquiera apretar un botón. ¿Qué trabajo va a apretar un botón? ¿Sí? Porque ese es trabajo. Y les digo esto porque va a ser el primer motivo de escándalo cuando Jesús aparecerá en medio de nosotros. Que ellos ni siquiera, es decir, observan tan atentamente la ley, que un dedo más de lo normal no se puede mover. Porque ya es trabajo. Ay, qué fatiga, tocar el timbre de una puerta. Pues no, ese día las puertas están abiertas, la comida está ahí para que se coma sin que te sirvan, etc. Ustedes van a los hoteles de Israel el Shabbat y ahí está el ascensor para arriba y para abajo sin tocar los botones. Uno solo se sube al ascensor y espera que llegue a la puerta que le toca. Actualmente eso es lo que hacen los judíos. Y entonces, pero es decir, no sabemos si ellos lo están viviendo, como les estoy diciendo yo, como un día de liberación, como un día de alabanza, como un día en el que, pero lo importante es que existe esa referencia al reposo, porque el Señor nos lo ha dado el día de reposo.
Y no porque, es decir, sea una cosa, bueno, la iglesia se lo inventó, la iglesia, pues no, la iglesia no se lo ha inventado. Fíjense que reposo se tradujo los Shabbat al latín como Sabbatum. De ahí que nosotros digamos sábado, porque el Shabbat, sábado. Pero ya antes, 4000 años antes de Cristo, hay una lengua que es el acadio. ¿Se acuerdan del rey Escorpión? Los acadios, todo eso que andaban ahí con un trapito adelante. Pues esa gente de aquellos tiempos, 4000 años, ya ellos utilizaban el término Sabbatum, en lengua acadia, es descanso. O sea, si todavía existiera un acadio aquí y te dijera, oiga, ¿y por qué está ahí echado? Sabbatum, descanso, está descansando. Y no es que diga que él está ahí echado porque es sábado. Hoy, ¿qué día es? Hoy es lunes. ¿Sí? Hoy es lunes. Si usted dice, hoy, sábado. No, hoy descanso, te está diciendo. No te está diciendo que es sábado. Y entonces, así podríamos irnos un poco ya para la lengua inglesa, los anglosajones ya nos cambia un poquito de dirección, porque es Saturday. Saturday es el día de culto a Saturno. Fíjense cómo cambia de descanso, reposo, a día de culto a Saturno. Por eso, es decir, estemos atentos, porque muchas veces nos ponemos a discutir, nos ponemos ahí a dialogar y no sabemos por dónde vienen los disparos. No sabemos de dónde, es decir, de dónde ha surgido todo este dilema, todo este pleito del sábado, del domingo y todo. Ya muchas veces, es decir, hoy no estamos para alargarnos mucho y comenzar a explicar la Pascua, el día de la resurrección, domingo, día del Señor, porque no estamos hablando ni de la Pascua, ni de la resurrección, estamos hablando del descanso, del reposo. El Señor Jesucristo viene a darnos el reposo a las almas, y el Señor Jesucristo que viene a dar reposo y redención será el personaje que dará verdadero valor al sábado, al descanso, al reposo, porque el sábado, los Shabbat, no está hecho para el hombre. El reposo no está hecho para el hombre. El hombre para el reposo. El sábado se ha hecho para mí, el descanso, el reposo es para mí, y no yo para estar en función de el descanso. Entonces, para que todos miren que es sábado, sí, es sábado. No se trata de eso. El Señor nos ha regalado el reposo. Y el reposo no es para que dejemos de hacer. Entonces, ¿qué? Jesús no tenía que curar enfermos, Jesús no tenía que ayudar a la mujer que estaba ahí encadenada por un demonio. Jesús no tenía que, porque es de día de reposo. Pues no es eso. El Señor no dice que dejemos de hacer. El Señor dice que descansemos. ¿Y cómo se descansa? El Hijo del Hombre dice, la zorra tiene su madriguera, los aves tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir,
¿Para qué reclinar la cabeza? Para descansar. Porque Él encontrará descanso en la cruz. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y encontrarán descanso en mí. El Señor nos está regalando la fórmula para descansar. Por eso hemos iniciado esta semana con el reposo para terminar el viernes en la cruz. ¿Y por qué vamos a terminar en la cruz el viernes? Porque Jesucristo es el que nos está indicando el camino. Jesucristo nos ha llevado por el camino que vivió el pueblo de Israel, que es un camino de liberación, que los ha sacado de la esclavitud de Egipto. Van por el desierto y en el desierto van a experimentar muchas cosas de las cuales no hablamos hoy, para llegar a la liberación. Y ya siendo un pueblo libre, va a contar la maravilla que el Señor ha hecho. ¿Y cuándo va a encontrar paz? Va a encontrar paz con Salomón. Shalom, paz. Shalomón. Fíjense que la misma raíz. Es decir, el problema es que como no sabemos hebreo, y al no saber hebreo te pierdes de muchas cosas que están en la Biblia. Siempre han estado ahí. Siempre hemos hablado de Salomón, el pacificador de Israel. Y ya el mismo nombre nos lo dice. Entonces, ¿qué hará Salomón? Pues Salomón va a hacer una oración porque el Señor ahí ha dado reposo a su pueblo. ¿Y qué? Antes no reposaba. Y antes no. No, ha dado reposo porque ya no hay guerra. Ha dado reposo porque ya están en paz. Ha dado reposo porque ya dejan de ser nómadas. Ya tienen un lugar donde establecerse. Por eso, Salomón será la imagen de lo que más adelante va a venir, príncipe de paz, Jesucristo. Pero de Jesucristo, como dice el discípulo de Maús, nosotros esperábamos tanto, pero resulta que yo esperaba mucho del Señor, pero resulta que allá está en la cruz, crucificado. Sí, hermano, no sé qué esperaba del Señor en esta pandemia. No sé qué has esperado de Dios para tu descanso. Sí, esta cuarentena, en la casa, metido todo el día, ¿cuánto voy a descansar? Y hay gente que se ha estresado más bien. ¿Y por qué te has estresado? Porque no has encontrado tu alma, tranquilidad y paz. Ahora vamos a lo nuestro, a lo espiritual. Porque solo en el Señor vas a encontrar paz. Solo en Dios descansa mi alma. Como un niño amamantado en brazos de su madre, así descansa, así reposa Israel en su iglesia, con su Dios. Pero ¿qué pasa, hermano mío? ¿Qué pasa, hermana mía? Que tú sigues con tu, allá decía un amigo mío, con tus masturbaciones mentales, con tus pipas mentales, con tus cosas mentales, y entonces quieres que Dios se adecue, que Dios sea lo que te dice tu mente. Y entonces, como tu mente te dice que el verdadero descanso sería estar ahí tirado en media sala haciendo nada, pues eso no es descanso. Es más cansado estar sin hacer nada que estar trabajando. Es más cansado. La inanición, el no hacer nada, hace que los músculos se atrofien, que se te endurezcan los huesos y todo. Es decir, hay gente que tiene muchos dolores y no saben que es porque no se mueven, porque no hacen ejercicio. Porque si se pusieran en movimiento, ya esos músculos comenzarían a tomar vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho para eso. El Señor nos ha hecho para amar. ¿Y qué significa amar? Donarnos, darnos al otro eternamente. Y ustedes van a encontrar la máxima expresión de eso en el Cantar de los Cantares.
la voz de mi amado, y la amada no descansa, y no descansa hasta que llega su amado. Hasta estar con su amado, la amada descansa. Y entonces el Señor todo esto nos lo ha regalado, aparece ahí revelado en la Biblia. Porque el reposo no solamente, decíamos, es la liberación y el dárselo al Señor, porque el reposo, sí, el día de reposo, y está cantadito, lo podemos hacer, ¿sí? Día de reposo, santidad, no, el reposo es más que solamente ese día que el Señor te da, porque en la cama descansas todos los días, La iglesia nos regala a los religiosos, sacerdotes y algunos laicos que hacen las completas, y entonces decimos todos cuando nos vamos a acostar: Señor, danos el descanso eterno, que dormirnos hoy sea el saborear lo que va a ser la eternidad. Y no es que eternamente vamos a pasar durmiendo. No. No se engañen ni se enreden. Porque si no, yo los mando ¿a qué? A leer el Apocalipsis. En el Apocalipsis ahí habla de que reposa en el cielo no es cesar de la propitividad, sino perfeccionarla, al paso que los adoradores de la bestia no conocen el reposo, ni de día ni de noche. En cambio, los vivientes no cesan de repetir día y noche la alabanza del Dios 3 veces santo. Eso está en Apocalipsis 4:8. O sea, el necio no conoce, el impío no conoce el reposo, no puede descansar su alma. Por eso, yo no quiero decir con esto que todos los que padecen de insomnio son malos, todos los que tienen agitaciones, todos los que tienen... Pues no lo absoluticemos, pero yo sí te digo, da un paso a la fe. El Señor que cura todo puede venir a ayudarte en tu ansiedad, puede venir a ayudarte en tu insomnio, puede venir a ayudarte en toda esa problemática que te pasa. ¿Por qué? Ya decíamos, estamos hablando del tercer mandamiento. El primer mandamiento que decía que Dios es uno, que lo pondrás a Él sobre todas las cosas. Y como no está Él sobre todas las cosas, lo primero es la salud. Entonces tu preocupación más grande es la salud, y Dios no puede nada con tu salud. Entonces es normal que en ti se despierte esa agitación, esa inconstancia, esa desesperación. Y decía el segundo mandamiento: no decir el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios en vano? Que nuestra relación con Dios sea sincera, sea verdadera. O sea, mi relación con Dios es solo cuando lo necesito. Cuando tengo sueño, a mí Dios no me importa, ya tengo sueño, me duermo, ya voy a la cama, como animalito, decía mi abuela, sin persinarse siquiera. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo sueño. Pero cuando estoy con insomnio, ahora sí, ay Dios mío, dame el sueño, ay Dios mío, que pueda dormir, ay Señor, que no tenga pesadilla, ay Señor, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Dios es Dios tuyo. Pues no, el segundo mandamiento decía: no digas el nombre de Dios en vano. Que tu relación con Dios sea sincera, que tu momento de intimidad con el Señor sea un momento de intimidad. Es decir, yo, Señor, no sé, es como que estuvieras haciendo el amor con tu marido
y estás pensando en el vecino. Al revés, estás con tu mujer y estás pensando en la vecina. Y eso es tener relación con Dios. Señor, sí, yo te di, Señor, yo te pido tener mucho dinero y tener, perdona, ¿a qué Dios le está rezando? Porque tu seguridad no es Dios, tu seguridad es dinero. Está pidiendo a Dios que te dé mucho dinero. Porque hay cosas que se pueden resolver sin dinero. Mira que aquí hemos estado nosotros metidos en la casa y estamos, ya me queda un minuto, y estamos llegando a ustedes. Ayer hablaba con el padre y le decía, mire, es decir, un domingo normal, entre los 40 que pueden entrar y 40 que pueden entrar, las dos misas son 80 gente. Si hubiéramos a otra capilla hubieran sido 100. Ayer con solo una misa hicimos 100 audiencias. No 100, el 100 porque le quité 30 tomando en cuenta los que viven lejísimos de la parroquia, que no podrían venir a la parroquia porque están en la costa atlántica de Nicaragua, están en Managua, están en Miami, están en Italia, donde ya aparece en Facebook. Los saludos desde Argentina, los saludos desde no sé dónde. Pero bien, ánimo. Nosotros les animamos en el Señor porque este momento no solamente es para meditar algunos regalos que el Señor nos ha hecho, sino para ayudarles a ustedes a vivir este tiempo, que es un tiempo de gracia. Y un tiempo de gracia, ¿por qué? Porque el Señor no nos ha dado sus mandamientos para que estemos ahí con el yugo. Y hay que ir a misa el domingo, y hay que ir a misa el domingo. Pues no se trata de eso. El Señor te ha dado el mandamiento para que el domingo sea un día de alegría. Y un día de alegría porque el Señor está presente en tu historia, en tu vida. Y Él te ha liberado del pecado, y no solo del pecado. Él se ha hecho presente para sanar enfermedades, para sanar tensiones, crisis, problemas grandes, gravísimos. Ya no existiría el matrimonio de ustedes, ya no existiría la familia. Entonces el Señor que ha venido aquí a ayudarnos a la familia en este mes de la familia, quiere poner otro punto ahí, importante para la familia, el reposo. Y el reposo significa: te doy tu espacio, te doy una pausa. Nos damos una pausa porque nos amamos. Y así como Dios nos ama, nos ha dejado libres y nos ha dado tiempo para todo, así también el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar. Así como el Señor descansa, que reposa en la cruz, quiere que también nosotros aprendamos a reposar. Y a reposar en la cruz. Ay, Dios mío, ya vamos a ver. No, del viernes hablamos de la cruz. Pero sí, el Señor quiere que reposes en tu cruz. Que en tu cruz encuentres descanso. Porque eso es lo que Él ha hecho desde siempre, la eternidad, para que el hombre no se encuentre solo. Y así nosotros no estamos solos, estamos con ustedes. Estamos con ustedes y con ustedes podemos dialogar desde esta aplicación, desde este don, porque es un don que el Señor nos ha dado a la humanidad para que podamos comunicarnos. Así que yo les digo que tengan una buena jornada. Para muchos de ustedes nos vemos en la Santa Misa hoy a las 5, y pues si les gustó lo pueden sugerir a otros que lo escuchen, porque esto queda colgado en la página de la parroquia y en cualquier momento lo pueden escuchar. Hacemos un Padre Nuestro y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El día de mañana, nuestro diálogo será acerca del vino. Les voy a ofrecer vino virtual, pero vamos a hablar del vino. ¿Por qué aparece el vino en la Escritura? ¿Por qué el Señor ha querido que el vino sea su sangre? ¿Qué significa para el pueblo de Israel levantar una copa de vino? Bueno, pues eso es el día de mañana, para que pasado mañana el pan, jueves lo unimos, el pan y el vino, hacemos la Eucaristía y el viernes ponemos a la cruz delante de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.